abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. ¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes, Dios les bendice, somos la Iglesia de Pan de Vida. Es un gusto poder saludarles nuevamente, privilegio poder compartir la palabra con ustedes. Ahí donde está, ¿por qué no dispone su corazón, su mente y me permite orar? Cierra sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu fidelidad, por tu amor. Gracias por protegernos, por librarnos de todo mal. Te pedimos, Señor, que tomes el control, Padre, de mi voz, de mi garganta, de mis pensamientos, Espíritu Santo. Toca las vidas de mis hermanos, toca sus mentes, sus corazones. Quita todo distractor, Padre del cielo, que quiera robar tu palabra. Padre, ayúdanos, Señor, a comprenderla, Padre. Te damos gracias porque tú eres soberano, eres poderoso, eres grande, Señor. No hay nadie como tú. Para ti el honor y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar. El tema de hoy se llama David, un héroe de la fe. Amén. Y déjeme decirle que hay personas que tienen un lugar en la historia, porque su fe les otorgó la victoria y lograron grandes hazañas. Dios los escogió y preparó a través de procesos que se fortalecieron en confianza en Él. En la actualidad también hay personas que han sido victoriosas en las batallas de la fe. Conozco el testimonio de muchos, no pocos, que han enfrentado problemas de sanidad, problemas de prosperidad, problemas con los hijos, problemas con la economía, problemas con infinidad de cosas en las que tenemos que tener victoria porque Jesucristo los ganó en la cruz. Entonces tenemos que tener la certeza de que todo es posible si tenemos a Dios de nuestro lado. Dios es poderoso, es todopoderoso, y de Él depende nuestra bendición, de Él depende nuestra provisión. Hay actitudes que tenemos que tomar para agradar a Dios. Vamos a la primera. Vamos a Hebreos 11, 32 al 34. Dice la palabra de Dios: ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y este versículo uno se puede motivar, hermano, porque dice la palabra que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Es por fe que nosotros podemos alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Es nuestra moneda de cambio en las cosas espirituales. Si usted quiere un refresco, un dulce, un pantalón, unos zapatos, unos lentes, usted da y paga con dinero. Pero en las cosas espirituales es por medio de la fe. Así le agradó a Dios. Entonces, nosotros tenemos que conquistar lo que dice la palabra a través de la fe, teniendo una actitud correcta. Dice que incluso pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Todos estos personajes de los que habla la Biblia y que tienen buen nombre, alcanzaron buen testimonio porque creyeron en Dios,
fueron capaces de grandes victorias por la actitud que tuvieron. Amén. Entonces estos hombres eran como usted y como yo. Podemos ver en la Biblia que Moisés no quería ir a hablar con Faraón y Dios le dio una vara. Y podemos ver que Moisés, en lugar de hablarle a la peña, golpeó la peña. Eran hombres con defectos y virtudes. Podemos ver a Eliseo, que clama a Dios para que deje de llover, y deja de llover 3 años y 6 meses. Y vuelve a orar, y la lluvia da. Podemos ver que este hombre clamó a Dios para que Dios descendiera con fuego, y de buenas a primeras vemos que este hombre es amenazado por una mujer y sale huyendo, lleno de temor, queriéndose morir. Eran hombres comunes. Entonces, seremos capaces de grandes victorias si tenemos la actitud que busca y que agrada a Dios. Él te entrenará y te meterá en procesos que formarán tu carácter y te hará una persona vencedora. Él tratará con tu carácter, tratará con tu manera de ser. Hay cosas que tenemos que dejar de hacer, hay cosas, hay situaciones, hay cosas en nosotros que tienen que ser cambiadas. La ira se tiene que ir, muchas cosas tienen que salir de nuestra vida para que nosotros podamos ser transformados en lo que el Señor quiere. Obrar con justicia es una de esas actitudes positivas. Aferrarte a sus promesas también lo es. Así que deja que te transforme y trabaje contigo. Es la mejor garantía. Los hombres y mujeres de Dios se abandonaron en los procesos de Dios. Usted ve a Pablo trabajando para el Señor constantemente. Él vivía un proceso cotidiano. Incluso dice que tenía un aguijón, tenía una enfermedad. Se cree que tenía una enfermedad estomacal. Algunos dicen que era estomacal. Los hombres y mujeres de Dios se dejan en los procesos de Dios para que sean restaurados, para alcanzar la victoria. Recuerda que las batallas forman tu carácter y fortalecen tu fe. Entonces, el proceso del personaje que vamos a ver es un proceso, aprendí que fue un proceso al inicio de ir para arriba, porque David estaba cuidando ovejas y lo llamaron para ser ungido como próximo rey de Israel. Y luego de eso, enfrenta al gigante y usted va a ver lo que alcanzó este hombre siendo un pastor de ovejas. Vamos a la palabra. Vamos a Hebreos, Vamos a Primera de Samuel 16-18. Dice la palabra de Dios: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Hay 3 cuestiones que construyen nuestra identidad. Número 1, lo que las demás personas dicen. Número 2, lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Y número 3, lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Esto que leímos es el testimonio, este versículo que leímos es el testimonio de un hombre con respecto a David. Y podemos ver que este hombre tenía lo tenía en una buena visión, en una buena manera, ¿verdad? Tenía una buena opinión de él, pero no se formó rápidamente esa opinión. Fue necesario que pasara por muchas circunstancias. David pasó por muchas circunstancias que formaron su carácter y lo hicieron valiente y vigoroso. Todo fue un proceso y al final era evidente que el Señor estaba respaldando a David. Si quieres que Dios esté siempre contigo, debes formarte según los rasgos de las personas que agradan al Señor. Los hombres de Dios se forman, no nacen. Dios forma a las personas. Dios hace y va trabajando en las personas. David era pastor de ovejas. Su tarea tal vez no era difícil ni complicada, pero tenía un propósito en la vida de David.
Seguro nadie imaginó que ese trabajo era el taller que Dios usaría para formarlo, para transformarlo, para llevarlo a ser un rey. En las tareas más simples puede estar la oportunidad que has estado esperando para hacer cosas grandes. Así es que prepárate, está preparado para la batalla. 1 Samuel 17, 22 al 24. Y continúa ahí hablando. Dice, entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llama Goliat, el filisteo de Gaat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Amén. Entonces, mientras David cuidaba las ovejas, se enteró de que había una guerra, que se peleaba. Él no fue escogido como soldado, porque no lo veían como un simple y pequeño pastor, que no podía ser capaz de luchar en la batalla. Entonces descubre que un hombre atemoriza al ejército de Dios, y eso lo motiva, además de la recompensa que había por vencer a este gigante, porque el rey Saúl tenía temor de enfrentarlo. Vimos que dice el versículo que todos huían de su presencia y tenían gran temor, incluyendo al rey Saúl. Y David empieza a indagar, ¿qué hay? ¿Qué es lo que dan? Sigo leyendo. 1 Samuel 17, 26 al 28 dice, hablaba de lo que... Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo? Iba por la recompensa, hermanos. Y quitar el oprobio de Israel, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Amén. Incluso su propio hermano lo menospreció. Pero antes de eso vemos que David estaba interesado en ver qué había de recompensa, cuál era la recompensa. Y la recompensa era que su padre sería eximido de los impuestos. Y también, por si fuera poco, el que venciera ese gigante podría casarse con la hija del rey. Yo pienso que eso lo motivó aún más. Pero vemos cómo Eliab, su propio hermano, lo menospreció porque consideraba que siendo pastor no era digno de hablar esas palabras tan fuertes y tan valientes. David primero, pero si usted se da cuenta, David primero menciona a Goliat como filisteo. Eso quiere decir que no pertenecía al pueblo de Dios. Además lo llama incircunciso, o sea que era impuro y sin pacto sagrado. De esa forma lo reta, así como nosotros, si alguien viniera o quisiera hacerle algún daño a nuestros hijos, o quisiera hacerle, nosotros nos entraríamos ahí a hablar con esas personas. Así que no atiendas a quienes te menosprecian, porque eres hijo de Dios. No escuches las palabras que tratarán de desanimarte, porque tal vez esa batalla ya está ganada. Amén. Entonces tienes que escuchar la voz de Dios. No tienes que ponerte a pensar lo que otros piensan o a escuchar lo que otros piensan. Amén. Porque eres hombre valiente, eres parte del Señor. Dice 1 Samuel 36-31. Dice, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir y dijo David a Saúl,
No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Está hablando del gigante. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Amén. David le explicó a Saúl cuál era su escuela, de dónde había salido, y como luchador, y cómo había luchado contra leones y osos, y cómo eso lo preparó para ese momento, para enfrentar a Goliat. Ante los animales salvajes nunca huyó o buscó excusas, luchó por voluntad propia y no buscó excusas, sino que ese afán de cumplir a cabalidad la misión que le habían encomendado. Nadie le pedía que matara osos. Yo pienso que osos o leones se exponían, no sé si su padre sabía, pero él con valentía defendió lo que era de su padre. Fue fiel en lo poco para ser puesto en lo mucho. Y muchas veces sucede así con Dios. Primero nos prueba en lo ajeno para después levantarnos en lo propio. Fíjate que, y finalmente sus argumentos convencieron al rey de que Dios lo acompañaba desde siempre. Para pelear no permitió que le pusieran armadura, ni tomó espada, se enfrentó a la lucha con lo que él sabía utilizar. Y esto habla de valentía, hermanos, habla de fe, habla de confianza, de certeza, de respaldo de Dios. No recibió, la Biblia no dice que recibiera un mensaje de un ángel o que una profeta le hubiera dicho, un profeta, tampoco tuvo una visión o una revelación de que él sería triunfador, simplemente tomó la iniciativa de preservar una nación, así como aprendió a preservar las ovejas de su padre. Entonces, tenemos que estar preparados para pelear contra todo aquello que se levante en contra de nosotros, porque somos más que vencedores. En una ocasión, mi pastor me decía que no es lo mismo estar en una esquina recibiendo golpes a golpear. No es lo mismo que estés recibiendo y recibiendo y recibiendo y no veas tu día a empezar a atacar. No es lo mismo defenderse, tener una buena guardia, que tener una buena ofensiva. Así que de hacer tareas insignificantes nació un guerrero. De un pastor de ovejas surgió un rey. David enfrentó a quien intentaba esclavizar a los hijos de Dios. El gigante de las deudas puede esclavizarte y humillarte. El gigante que puede hacer una enfermedad puede esclavizarte. Además, un milagro financiero puede ser la sanidad. Es carísimo enfermarse. Entonces no puedes permitir que una enfermedad subyugue tus bienes. Enfréntate a los gigantes como hijo de Dios, porque debes de estar convencido de que Él está contigo, de que camina contigo. El gigante maldijo a David, y hay familias maldecidas, no por alguien, hay familias que traen maldición generacional, que es iniquidad. Hay maldiciones que han dicho sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tus bienes, y que tú tienes que cancelar. El diablo muchas veces utiliza gente para maldecirnos, pero es nuestra responsabilidad anular esas maldiciones, porque está escrito en Isaías 54:17, ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Amén. Entonces,
Seguro has tenido que enfrentar situaciones difíciles, pero es tiempo de convencerte que Dios está contigo, que camina contigo. Asume tu identidad. Él camina con los hombres y mujeres valientes que confían en su respaldo cuando toman la iniciativa de conquistar. Amén. Entonces, el Señor camina con aquellos que tienen fe, con aquellos que pelean por lo que les pertenece, por aquellos que son valientes, que son arrojados, que saben que tienen el respaldo del Señor. David luchó motivado por la idea de honrar a Dios a través de su pueblo. Los padres de familia así lo hacemos, luchamos por preservar a nuestra familia, a nuestro matrimonio, a nuestros hijos, mientras no te expongas al proceso de formación para la batalla, serás vulnerable al pecado. Porque el pecado debilita, cansa e impide que luches. El pecado es algo que te detiene, te atrasa. Entonces estamos diseñados para pelear contra las tinieblas. ¿Por qué? No porque seas guapo, porque seas alto, porque tengas dinero, porque seas muy fuerte, vayas al gimnasio, tengas condición, no, sino porque Cristo venció, porque Cristo necesita ser glorificado. Amén. Entonces no permitas que estas tinieblas tomen a tus hijos. Protégelos con oración, porque son parte del linaje que preservará el reino de Dios. El diablo atacará, porque sabe que de allí surgirán hombres y mujeres valientes que lo enfrentarán. Derriba a los gigantes de la pobreza, de la enfermedad, de la depresión. Saldrás vencedor de cualquier circunstancia difícil cuando permitas que el Señor forme tu carácter y tu voluntad. Somos más que vencedores. El Salmo 34:4 dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Fíjense que el temor es un gigante que suele vencer a los hijos de Dios, porque los hace sentir débiles y desprotegidos. Pero yo no veo a David débil ni desprotegido. David tal vez tuvo miedo y sintió debilidad, pero siempre peleó con valentía, siempre fue al frente. Yo no sé, en la Biblia habla de hombres como Sansón, que podían matar un león, que podían matar un oso fácilmente, y David era uno de ellos, porque el Espíritu Santo estaba con él. Él sabía que la victoria era de él. Y yo te puedo decir que si tú confías en Dios, aumentas tu fe, te permites que el Señor tome el control de los procesos por los que estás atravesando, el Señor te dará victoria y te dará descanso. 2 Corintios 6:14 nos advierte: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Amén. Entonces tienes un Padre poderoso que te ha dado vida eterna, lavándote en la sangre de su Hijo Jesucristo, en la sangre del Cordero. Él camina contigo de día y de noche. Es más, hay ángeles alrededor tuyo que te libran de tus enemigos. Hay muchos gigantes, termino con esto, hay muchos gigantes que parecen difíciles de vencer, pero clama al Padre, que te dará fuerza, te dará valor, te dará carácter para ser más que vencedor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Cierra tus ojos, hermano. Yo quiero orar por ti. Cierra tus ojos. Vamos a pedirle al Señor que nos cuide, que nos proteja. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por esta palabra. Te bendecimos, amado Padre. Gracias por permitirnos conocer que no estamos solos, que es por medio de la fe que podemos alcanzar grandes proezas.
Padre, yo te pido por mis hermanos, Señor, donde quiera que estén. Tú les conoces por nombre y apellido. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú les des la certeza y la fe, Señor, de que son más que vencedores, Padre. Tu palabra dice, Señor, escudriñamos, que tus procesos, Señor, terminan en victoria. Padre, yo te pido en esta hora por aquellos que están peleando contra gigantes. Gigantes de escasez, gigantes de enfermedad, gigantes de depresión, gigantes de separación matrimonial, gigantes de hijos en las drogas. Padre, en el nombre de Jesús, yo les bendigo, Padre, y declaro que tu presencia está con ellos, Señor, que tu presencia es poderosa, que tu presencia, Señor, es la que nos sostiene y nos da victoria, Señor. Tú peleas nuestras batallas y lo más importante, ganas nuestras batallas. Así que, Padre, agradecidos estamos contigo porque sabemos que este proceso tiene un final feliz, que este proceso, este gigante será derrotado, Señor, y nos abrirá puertas para que podamos reinar, Señor, donde tú nos pongas. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y te doy gracias por mis hermanos. Bendícelos, Padre, donde quiera que estén. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Saludos. Sea bendecido en el nombre de Jesús. Amén. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Por mí no puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. De ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando vi mi valor, te entregaste por mí. Tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99, va por mí. No puedo ganarlo. Say
sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Tu amor incomparable, tu amor inexplicable, tu amor es tan grande. Tu amor incomparable, tu amor inexplicable, tu amor es tan grande. Sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay
hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí.